Hola, ¿cómo estás? Si eres nuevo por aquí, me presento. Yo soy Fabi Ham, bienvenido a este canal. En esta ocasión te voy a compartir una receta de pesto que lleva albahaca, pero también le vamos a estar agregando espinacas. Te aseguro que no le vas a notar el sabor a las espinacas y esta es una muy buena opción para incorporar más hojas verdes a tu alimentación. El pesto no solamente lo puedes comer con pasta, sino también con verduras, ya sea a la plancha, horneadas, al vapor, etc. Precisamente en esta ocasión yo lo voy a comer con berenjenas a la plancha y para agregar un poco de proteína al platillo también voy a cocinar unos garbanzos. Espero te guste la receta, te quedes a verla y muchísimas gracias por darle like a este video, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Bye. Para este pesto vamos a necesitar 100 gramos de albahaca, que es el equivalente más o menos a 2 o 3 manojos. Independientemente de que hayas conseguido albahaca de hoja grande o italiana o la albahaca de hoja fina, el primer paso va a ser removerle las flores. Si estás utilizando albahaca de hoja fina, entonces vamos a remover todas las hojas de los tallos. Pero si encontraste albahaca de hoja grande, como la que yo estoy utilizando, puedes opcionalmente dejarle los tallos. Muchas personas solamente utilizan las hojas porque los tallos suelen ser amargos, pero si los tallos están tiernos yo también se los agrego al pesto, así que te recomiendo que los pruebes y decidas si los vas a utilizar o no. Y elaborar el pesto es muy fácil una vez que tenemos tanto la albahaca como las espinacas lavadas, desinfectadas y bien secas. Únicamente tenemos que licuar los siguientes ingredientes: 100 gramos de albahaca, 150 gramos de espinacas, que puedes cortar en pedazos más pequeños para que la licuadora los pueda procesar mejor, 2 ajos, una cucharada de pimienta y una cucharada de sal, media taza de levadura nutricional, 6 cucharadas de jugo de limón. También vamos a agregar aceite de oliva de media a una taza, dependiendo de qué tan espeso lo quieras. Y en vez de piñones vamos a utilizar una taza de nuez de la India. También podrías utilizar piñones, pero son más difíciles de conseguir y son más caros. Así que cuando no los tengo a la mano utilizo nuez de la India, pero también puedes utilizar almendras o nueces. Procesa todos los ingredientes bien hasta que se forme una pasta. El pesto puede quedar con un poco de textura, así que no es necesario licuarlo demasiado. Y esta es la textura que yo le estoy dejando. El pesto también lo puedes hacer en un procesador de alimentos y sin espinacas. Esa receta ya está en el canal y por aquí arriba te dejo el enlace a ese video. Y como no entraban todos los ingredientes en el vaso de la licuadora, este pesto lo hice en 2 tantos. Y se conserva muy bien en el refrigerador por aproximadamente 5 días. Su color y sabor no van a cambiar, pero a lo mejor notarás que se reseque un poco. En ese caso puedes agregar un poco más de aceite de oliva. Y ahora vamos a cocinar las berenjenas. Las berenjenas las puedes comer con o sin piel, dependiendo de cómo las prefieras. Solo considera que si les dejas la piel van a tardar un poco más cocinándose. Y hoy yo voy a cocinar una berenjena en el sartén y la otra la voy a hacer en la freidora de aire. Las puedes cortar en rodajas o a lo largo como yo lo estoy haciendo. Agrega sal y pimienta al gusto. Calienta un sartén a fuego medio alto y agrega un poquito de aceite si así lo deseas. Cocínalas y voltea hasta que estén doradas. El tiempo va a depender de qué tan gruesas cortaste las rebanadas. Para la berenjena que estoy haciendo en la freidora de aire le estoy dejando la piel.
También agrego sal y pimienta al gusto. Y voy a cocinar a 200 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos. Las berenjenas que estoy haciendo en el sartén las volteé a los 6 minutos. Y mientras que las berenjenas se cocinan, voy a sazonar los garbanzos que cocí el día anterior. Caliente un sartén a fuego medio alto y agrega un poco de aceite. Yo estoy utilizando 3 tazas de garbanzos ya cocidos. Yo voy a sazonar con 2 cucharadas de aminos líquido. También podrías utilizar salsa de soya. Y puedes agregar las especias de tu elección. Yo voy a agregar media cucharadita de comino, media cucharadita de pimienta cayenne y de ajo en polvo, un cuarto de cucharadita de pimienta y de paprika y media cucharadita de cebolla en polvo. Revuelve bien y agrega un poco de agua para que los ingredientes se integren mejor. En esta ocasión, como tenía un poco de jitomates uva o cherry, también los voy a agregar al sartén. Cocina hasta que los jitomates se suavicen un poco. Esto va a tomar aproximadamente 15 minutos. Revisa que las berenjenas se hayan dorado del otro lado y puedes retirar del sartén. En la freidora de aire la berenjena estuvo lista en aproximadamente 17 minutos. Y ahora sí estamos listos para servir. Yo voy a acompañar este platillo con un poco de arúgula, pero también podrías utilizar kale o espinacas. Y en lugar de berenjenas podrías usar otras verduras como chayotes, calabazas o champiñones. Agrega un poco de pesto y listo. Así es como queda este platillo, que si lo sirves en porciones más pequeñas va muy bien como entrada. Y podrías acompañarlo con rebanadas de pan o papas horneadas. Y sin contar la elaboración del pesto y la cocción de los garbanzos, te debería tomar menos de media hora tener este platillo listo. Muchas gracias por tu tiempo, por estar y compartir. Nos vemos la próxima semana.